Sublime gracia del Señor, pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz, feliz. Guiará feliz. Y cuando en Sion prosigo. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos acompañan en nuestro programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Estamos contentos una vez más que nos dé cabida en su hogar, que nos abra las puertas de su hogar y para algo bueno en la palabra de Dios. Queremos compartirla, queremos estudiarla, queremos analizar un versículo también de la Escritura. Y siempre, una vez más, hacemos la misma invitación. Si usted quiere profundizar en los estudios de la Biblia, escudriñar la palabra de Dios como invitó el Señor, que la palabra de Dios hablaba de él. Tenemos cursos gratuitos, cursos bíblicos. Estos cursos son sin costo para usted. Son los cursos bíblicos Emaús. Se le entrega un libro con un examen y solamente entrega el examen quedándose con el librito para que usted pueda repetir una y otra vez las enseñanzas que va aprendiendo de esos cursos bíblicos. ¿Qué costo tiene? Cero costo para usted, es gratuito. Así que esa invitación queda abierta. Cursos bíblicos Emaús por correspondencia. Todos aquellos que quieran hacer estos cursos se contactan con nosotros. No hay un compromiso, no vamos a ir a su casa o su hogar. Usted lo puede estudiar en la tranquilidad de su hogar, aquel libro, y el libro guía para estudiar esto es la Biblia. Por eso son cursos bíblicos por correspondencia. También, si no tiene una congregación, si no se está congregando, Pedro Aguirre Cerda 189, a 1,5 cuadras de la Plaza de Armas de Lota, en dirección a Cousiño el Cerro. Ahí estamos congregados en el nombre del Señor Jesucristo, porque su palabra dice: donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El día domingo, 9:30 de la mañana, estamos celebrando la Cena del Señor, como dice Hechos 27, cada primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Así que obedecemos aquel mandato del Señor, hacemos memoria de él. Si usted quiere presenciar esta reunión, el partimiento del pan, domingo 9:30 de la mañana en ese lugar. Y también estamos haciendo clases para jóvenes, para niños, a las 11:30 de la mañana el día domingo. Le invitamos también a usted. Hay hartas personas que nos están llamando, siempre pidiendo la oración. Estamos orando el día miércoles en la congregación, lo estamos poniendo en la presencia del Señor. Y el Señor, que es el Dios poderoso, Él hace el milagro en las personas. También hay mucha gente que ha llamado también pidiendo la restauración. Así que estamos en esa dirección también. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, acompáñenos. La palabra del Señor le puede restaurar su vida y va a comenzar el caminar en el Señor. Vamos a leer un texto, y si tiene una Biblia con usted, nos acompañe en la lectura de la palabra del Señor en Apocalipsis. Capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5, vamos a leer un texto en el día de hoy que nos habla acerca de cosas futuras. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, uno de los 12 apóstoles. Aquellos nombres están inscritos en el cielo, en los cimientos de la ciudad celestial. 12 apóstoles, 12 nombres, y hasta ahí terminó los apóstoles, el apostolado.
dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 5. Hemos dado lectura del verso 9 al final de este capítulo. ¿Quién lo escribió el Apocalipsis? Lo escribió Juan, estando en la isla de Patmos. Fue una revelación, eso significa la palabra Apocalipsis, quitar el velo. Él tenía un velo y se le descorrió un poco el velo para que él pudiera mirar las cosas que son, las que van a ser después de estas, y él ve cosas futuras. Y aquí en el capítulo 5 ve a un cordero como inmolado. La palabra inmolación, la palabra inmolado significa sacrificado, así que podemos reemplazar ahí esa palabra, que vi un cordero como sacrificado, y podemos pensar en el Señor, en el altar que ocupó Dios para este sacrificio de un cordero, sin mancha y sin contaminación, fue la cruz del Calvario. La cruz del Calvario de nuestro Señor fue el altar donde Dios puso aquel cordero, y lo tenemos a lo largo de toda la Escritura, de toda la Biblia, desde el comienzo. Para vestir a Adán y Eva cuando ellos pecaron, el Señor hizo un sacrificio, porque dice que los vistió con pieles. Hubo que haber un sacrificio para vestir a los hombres pecadores con pieles. Y luego más adelante vemos a Abel presentando sacrificios delante de Dios con su hermano Caín. Y dice que Abel presentó más excelente sacrificio que Caín. El libro de Hebreos capítulo 11. Abel presentó un cordero y también agradó a Dios. Y el pueblo de Israel también, una vez al año, el sumo sacerdote rociaba la sangre de un cordero sin mancha, sin contaminación, escogido, precioso, único, ese cordero. Y representaba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Así el cordero, la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, en los bordes de las puertas, y pasó la muerte, y los que tenían la sangre de este cordero no eran muertos. Toda la Biblia habla en figura de este cordero. Y en el cielo vemos un cordero como sacrificado, un cordero como inmolado, pero está de pie. Y por eso se le da toda la adoración, se le dice: digno eres de abrir el libro, desatar los sellos. Y en el versículo 10 dice que oyó la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y mire lo que dice a continuación: su número era millones de millones. Millones de millones. Es una cifra que no alcanza la mente. Son muchos ceros hacia el lado. Millones de millones. Es algo elevado. Y esa es la cantidad de personas que dan adoración, de seres espirituales que dan adoración al Creador, de seres espirituales, de los 24 ancianos. Dice, y los seres vivientes, y todo ese número, millones de millones, ángeles también. Nosotros somos parte de este número de millones. La pregunta es si usted es parte de este número de millones. Uno más, uno menos, pero para ser uno más o uno menos en este millones de millones, nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir. Y entendemos por la Escritura una verdad, que si una persona
hubiera sido necesaria salvar, el Señor habría venido, porque es en forma individual. El Señor no vino a salvar a un grupo especial, a un grupo selecto, vino a salvar a una persona individualmente. Tú eres un alma, y el alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Y este cordero, como inmolado, sacrificado, es digno de recibir toda la adoración porque Él derramó su sangre. Por eso es que es Él el mediador de un nuevo pacto. No es una mujer, una mediadora, no son los santos los mediadores, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es digno de tomar, versículo 12, anótelo, enumérelo, y puede sacar enseñanza de cada una de esas cosas. Versículo 12, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. El poder es de Dios. El poder es de Dios. Todo el poder le pertenece a Él. A Él. Hay gente, sobre todo el mundo político, que se quiere atribuir el poder, pero la Biblia dice que todos los reyes de la tierra tendrán que dar cuenta también al Rey de Reyes y Señor de Señores. El poder, las riquezas, las riquezas. ¿Acaso es malo tener riquezas? En el día de hoy se predica un evangelio que no es el evangelio. Es el evangelio de la prosperidad, desenmascarar a esa gente. Ese no es el evangelio de Cristo, es el evangelio de la prosperidad. ¿Qué es lo que dice el evangelio de la prosperidad? Ven a Cristo y tus finanzas se van a arreglar. Pacta con Dios, dice otro. Da todo lo que tienes y Dios te va a bendecir, y hablan de lo monetario. Es el evangelio de la prosperidad. Pero la Biblia habla del evangelio de Cristo, del evangelio de Cristo. Salvación por fe, salvación sin las obras de la ley. Salvación por fe solamente en Jesucristo, en ninguna otra cosa. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Se repite hasta el cansancio esa frase también. ¿Cuál era el plan maravilloso para la vida de los primeros discípulos, de los primeros apóstoles, de los primeros seguidores del Señor Jesucristo? Jacobo, muerto a espada, un plan maravilloso para su vida. Esteban, apedreado hasta la muerte, un plan maravilloso para su vida. Pedro crucificado, Andrés crucificado, Juan desterrado en la isla de Patmos, un plan maravilloso para tu vida. ¿Estás creyendo tú ese? Ven a Cristo y tendrás un plan maravilloso para tu vida. Si alguno me sigue, tome su cruz y sígame. El Señor decía tan fuerte las palabras que si alguno amaba a madre o padre más que a él, no podía ser el discípulo. No quiere decir que no hay que amar a los padres, pero la Biblia enseña que primero está el Señor, primero está el Señor. Es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría. Hay gente que se afana en la sabiduría, que va a la universidad, que saca sus estudios, sus pregrados, sus magísteres, sus doctorados, su postdoctorado. Le pregunto yo, ¿va a entrar al cielo mostrando sus cartones, sus títulos? Eso no vale de nada. Al otro lado, cuando usted muere, se va sin nada de este mundo. Cuando usted fallece, cuando usted parte, cuando está la separación del cuerpo, alma y el espíritu, de este mundo no se lleva nada. Ni la sabiduría, ni las riquezas que usted acumuló en este mundo, no se lleva nada, ni esos títulos tampoco le van a hacer entrar al cielo. Y dice, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo eso le pertenece a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él, obediente hasta la muerte, muerte de cruz, nos limpió, nos lavó, nos justificó con su sangre preciosa. ¿Qué estás buscando tú en esta vida? ¿Estás buscando las cosas que leímos aquí, que le pertenecen a Dios? Si una persona es cristiana, si una persona es salvada, si una persona es creyente, el Señor le puede dar salud, le puede dar riqueza, le puede dar honra, le puede dar gloria, le puede dar todo. Pero dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Buscad primeramente. Vamos a dejar hasta ahí para darle la palabra a mi hermano Don Hugo. Muchas gracias, hermano Pedro. Un saludo también ahora a todos los que nos están oyendo, amigos, hermanos, que el Señor les bendiga.
Vamos a compartir un texto. Quisiera compartir un texto de la palabra del Señor con ustedes. Si tienen su Biblia, ábrala en el Antiguo Testamento, por favor, en el libro de Joel. Ábrala para compartir un texto que es profecía, que se cumplirá, pero podemos aplicarlo también para nuestros amigos que aún no son del Señor. Vamos a buscar el capítulo 2 del libro de Joel, un libro de los así llamados profetas menores. Se les llama así porque fueron pocos sus escritos que escribieron. Solamente tiene 3 capítulos el libro de Joel, pero que encierra mucha profecía que se cumplirá en un futuro no muy lejano. Capítulo 2 del libro del Joel y el verso 32 nos dice así la palabra del Señor: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Cómo está su corazón, amigo nuestro? ¿Cómo está su vida? ¿A quién le clama usted? ¿A quién le pide? ¿A quién le pide algo? ¿Le pide algo a San Pedro? ¿Le pide algo a la Virgen de Montserrat? ¿Le pide algo a la Virgen de Lobasque? ¿A quién le pide algo? ¿A quién invoca usted cuando está en su soledad? ¿A quién invoca usted cuando tiene problemas? ¿A quién invoca? ¿Cómo están sus pensamientos? ¿Cómo está su ser interior? ¿Cómo está su corazón? Su corazón, no hablamos del músculo que bombea sangre. Su corazón, el pensamiento, el asiento donde residen todos los pensamientos del hombre, donde se acumulan todos los pensamientos. De eso le estamos hablando. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está su corazón? Donde se junta lo bueno y lo malo que hay en el hombre. ¿Cómo está? ¿Cómo está su ser interior? ¿Cómo se siente usted como persona? ¿Piensa usted que hay un Dios? ¿Cree usted que hay un Dios? ¿Cree usted que hay un Dios, el que lo creó a usted? ¿Cree eso en su corazón? ¿Piensa eso? Los demonios también creen y tiemblan. Pero ¿sabía usted que Dios en su amor y en su misericordia se encarnó y vino a este mundo a dar su vida para regalarnos una salvación? Y Él vino a este mundo siendo rico y por amor a nosotros se hizo pobre y dio su vida allá en el Gólgota, en el lugar de la calavera, para que nosotros tuviéramos esta salvación. Él fue muerto en ese lugar. Él llevó todos mis pecados, Él llevó todos nuestros pecados, los que hemos confiado en el Señor, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Él los llevó en su cuerpo santo y los cargó solamente por amor. ¿Cree esto usted? ¿Cree que el Señor Jesucristo murió por usted? ¿Ha confesado esto? ¿Ha confesado que el Señor Jesucristo murió por usted? ¿Cree que usted que el Señor murió por usted? ¿Que Él dio su vida allá en el lugar de la calavera por salvarle? La salvación es un favor inmerecido, es algo que nosotros no merecíamos. Y Él en su amor y en su misericordia la regala ahora gratuitamente. ¿Y cómo es esto? Depositando fe.
¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que esperamos los creyentes, la certeza de que el Señor Jesucristo viene a buscarnos y la convicción de lo que no se ve porque no lo hemos visto, pero por fe sí creemos en Él. Y si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, muévete de aquí para allá, y el monte se movería. ¿Y cómo está nuestra fe? ¿Cómo está su fe? ¿Ha depositado fe en el Señor usted? Un día confesó, un día pasó adelante en su iglesia donde usted va, pasó adelante y la persona que estaba adelante dijo una oración. Dijo una oración donde habían como 5, 6 o 7 personas. Dijo una oración y usted se levantó después y se fue a su asiento y de ese momento usted es salvo, pero usted con su boca, con su voz, con su propia voz, porque hay que clamar. Clama a mí y yo te responderé. ¿Ha clamado usted por salvación a Dios? Pidiéndole perdón por sus pecados, diciéndole: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, ya nunca más voy a hacer lo que hacía antes. Si robaba, ya no robo más. Si bebía, ya no bebo más. Y no importa como usted esté, venga así como está, porque lo que le hablamos no es religión, le estamos predicando a Cristo y al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, a mi Salvador crucificado, y eso es lo que salva. Para todo aquel y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Esto es para el pueblo de Israel. Cuando en ese momento empieza la persecución, y ellos y los que nunca han escuchado el Evangelio, ese día van a clamar y el Señor les va a perdonar y habrá salvación. Allá en Israel, en Jerusalén, habrá salvación para ellos, salvación de la muerte. Van a escapar porque los van a buscarlo a muerte. Pero su corazón, su vida, más bien dicho su alma, ¿cómo está su alma? ¿Cómo está su alma? ¿Ha clamado al Señor? ¿Cómo está su alma delante de Él? Si esta noche vinieran a pedir tu alma, si esta noche vienen a pedir tu alma, ¿estás preparado? ¿Estás preparada para el encuentro con tu Dios? Prepárate para el encuentro con tu Dios. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, todo lo que está a la vista nuestro pasa, se queda, se termina. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hemos estado estos días delante del viejo predicador, la muerte. Ahora mismo en el sector playa ha muerto un vecino, un caballero que partió a la presencia del Señor. Y tú, amigo, y tú, amiga, y tú, joven, y tú, señorita, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu ser interior? Porque en el monte de Sión, en Jerusalén, hay salvación, porque de allá viene la salvación para nosotros los gentiles. Todos los que no somos del pueblo de Israel somos gentiles nosotros, que estábamos destituidos también de la gloria de Dios. Pero Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Y en Jerusalén habrá salvación, y hay salvación. Y aún hay salvación, porque la puerta de salvación está abierta. Aún no se ha cerrado. ¿Piensa eso tú? ¿Por qué será? Piense eso usted. ¿Por qué será? Porque el Señor te ama. Porque misericordioso es y clemente. Misericordioso es Dios
y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Él no quiere el castigo para ti, amigo mío. Él no quiere el castigo. Él no quiere que tu alma se pierda. Y esto es tan grande y es tan solemne porque la pérdida del alma es por la eternidad. Y aquí se ve. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Nosotros un día también estábamos perdidos, para que sepa usted. También vivíamos en un mundo desenfrenado, con los deseos y las pasiones del mundo. Pero gracias a Dios, que un día nos llamó. Y sabes tú que desde el vientre de tu madre, tú estás hecho para salvación. Y cuando te hablamos eso, de salvación, le estamos hablando de tu alma, tu ser interior, tu ser, el yo. Este es una cáscara solamente, pero el yo, el adentro, el yo, ese permanece por la eternidad, no muere. Nacemos un día, pero no morimos. La aniquilación no existe. Si usted piensa eso, equivocado está. Como ha dicho Jehová, Él lo ha estipulado así. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Estás tú preparado? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y vas a ir a juicio. Leímos un texto, Él no quiere la muerte, no quiere la muerte del impío, no quiere de la muerte de nosotros, la muerte eterna, de esa muerte le estamos hablando, de la muerte eterna. Él no quiere, Él quiere que huyas, que escapes de la ira venidera. Él quiere que salves tu alma, que no, tu cuerpo no importa. Si el Señor aún no ha venido, va a ir a la tumba. Polvo eres y al polvo volverás. Va a la tumba, pero tu alma, de eso te estamos hablando, de tu alma. ¿Dónde va a ir tu alma? ¿Sabes tú dónde va a ir tu alma? ¿Eres salvado tú? Por la gracia de Dios. ¿Has confesado tus pecados? ¿Has dicho tú en tu tristeza, en tu dolor, en tu angustia, cuando lloras en la noche porque no puedes dejar el alcohol, no puedes dejar la droga, no puedes dejar la marihuana, no puedes dejar la pasta base, no la puedes dejar? Y lloras tú, y tú tienes dolor y tienes pena y no hayas cómo hacerlo. El Señor te va a cambiar. Tienes que poner de tu parte. El Señor te va a sacar eso y lo saca así, en un instante. Ven cómo está, no importa. Ven al Señor, pídele que Él te salve y Él te va a salvar inmediatamente. Y después, y aquel que es hijo de Dios ya no comete pecado, porque viene a morar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te redarguye dentro de ti y te hace y te dice y te habla en tu mente, en tu ser interior, en tu oído. No cometas eso, porque eso es pecado. Te lo decimos con hechos comprobados. Eso nos pasó a nosotros, con mis hermanos. Eso nos pasó. Que ya después no hacíamos lo que hacíamos antes. Pero ¿cómo eso? No, pero es que yo voy a dejar de tomar y de fumar y después voy a ir a la iglesia. No, pues, tan mal. Eso es religión. No importa cómo estés, porque si tú le pides perdón al Señor por tus pecados, Él te perdona y Él te va a sacar ese vicio. Él te va a sacar ese vicio.
Había un hombre, John Newton, traficaba esclavos en la antigüedad, por los años 1860, 70, por ahí, para no equivocarme. Traficaba esclavos y un día el Señor, en una tormenta en alta mar de África, los llevaba a Europa, a Estados Unidos, perdón. Y en una tormenta en alta mar él se convirtió al Señor. Y siguió después, se convirtió, pero siguió traficando esclavos. Siguió traficando. Pero hasta que un día él se dio cuenta que no, que eso no lo podía hacer. Y dejó de hacerlo. Y nunca más. Y después fue un ministro del Señor y predicaba el Evangelio con toda libertad, con toda sencillez y con todo poder desde lo alto. Y eso es lo que te decimos a ti ahora. Que tú vengas al Señor, porque Él te quiere salvar, Él te quiere salvar, Él es clemente, Él no quiere tu muerte, Él no quiere la muerte eterna para ti, Él quiere que tú le pidas perdón con tu boca, con tus labios, confieses que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos y será salvo. Pídele con tus labios, pídele con tu boca, ahí mismo donde estás. Híncate si quieres, híncate de rodillas y llora. Porque el pecado duele. El pecado te hace que tú has ofendido a Dios. Y el pecado te hace sentirte mal, sentir pena. Te sientes angustiado. Te sientes con un dolor que no hay remedio que te lo pueda sacar. El baile, la fiesta, el gozo, el placer, el jolgorio, la alegría es por un momento mientras está. Pero cuando se va, viene un vacío del porte de un buque. Viene un vacío inmenso que no te lo puede llenar nadie. Pero lo que te estamos hablando ahora es algo eterno. Y el Señor te quiere llenar ese vacío y te quiere salvarte. El Señor quiere llenarte eso que tú tienes con tanto dolor dentro de ti. Él quiere llenar eso. Él quiere posar dentro de ti. Él quiere que tú dejes entrar a su Espíritu Santo para que seas salvo. Eso es lo que quiere Él. ¿Por qué no le abre tu corazón? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide que le abras el corazón a tu Señor? Como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. El remanente es un residuo de algo grande, es algo pequeño, algo pequeñito. Y aquí en Lota hay un remanente. Somos un grupo. Aquí, acá, en diferentes lugares. Hay hermanos. En la Iglesia Católica hay creyentes. En los mormones hay creyentes. La doctrina está mal, hay creyentes. En los testigos de Jehová, su doctrina está mal, pero hay creyentes. Hay personas que han confesado al Señor. ¿Y tú qué esperas? Y si estás equivocado, lee la palabra del Señor, porque esta es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Y Él quiere el bien para ti. Él quiere que tú le aceptes como tu Salvador personal ahora, en este instante, en este momento. Gracias. Ahora vamos a ir a un himno y después va a continuar con nosotros nuestro querido hermano don Luis Sánchez.
Reiteramos la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan y deseamos que usted pueda, más que escuchar el programa, pueda entender el mensaje que se entrega a través de él y que nosotros solamente hablamos y enseñamos lo que la palabra de Dios enseña y nos dice. No tenemos otro mensaje que entregar. Y como estamos analizando el libro de los Hechos, estamos en la defensa de Esteban, el primer mártir, en el capítulo 7, y quedamos en el versículo 40. Y vamos a leer desde el versículo 40 en adelante. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron? A los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estamos con Esteban ante el Sanedrín, ante este tribunal donde le llevaron con mentiras, con falsedades, diciendo que él había hablado blasfemias en contra de Dios y en contra de la ley. Y luego también como figuras y personas que representaban esto, hablan de que Esteban dijo blasfemias en contra del templo, representando por supuesto la presencia de Dios, y en contra de Moisés,
por medio del cual Dios había dado la ley a Israel. Y eran mentiras porque jamás Esteban había hablado mal cosa alguna. Y ahora Esteban, de ser el juzgado, él se yergue como el fiscal frente a sus acusadores. Él les está acusando y él no les está acusando con mentiras, sino con la verdad, haciendo este recorrido histórico por Israel. Y estamos en el momento en que Moisés es invitado por Jehová para que él suba al monte en donde va a recibir instrucciones de parte de Dios. Y él demora bastantes días allí y los israelitas, que están siempre con un corazón dispuesto a volverse atrás, ellos dicen, bueno, Moisés, que nos sacó de Egipto, ya se desapareció de nuestra vista y no sabemos qué le haya pasado. Ellos piensan tal vez que Moisés ha muerto, entonces ellos se sienten con libertad y le piden a Aarón que le hagan ídolos. Ellos dicen, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, haznos dioses. Estos dioses que se mencionan aquí con minúscula y en plural, no son otra cosa que ídolos. Y por supuesto, Aarón hizo un ídolo, un becerro de oro que salió de las joyas de los israelitas que habían sacado este oro en su retirada, en su salida de Egipto, y lo usaron en esta oportunidad para hacerse este ídolo, y a este ídolo le ofrecieron sacrificios y le hicieron fiesta. Qué tremendo es pensar cómo el corazón del ser humano se enceguece y no es capaz de vislumbrar, de reconocer sus acciones. Ellos, un pedazo de metal que le dan una figura con sus propias manos, a ellos, a ese pedazo de metal, le llaman Dios. Otros, como vemos más tarde en las Escrituras, y nos dice el profeta Jeremías, que algunos tomaban un trozo de madera, con la mitad de ese trozo de madera hacían fuego y hacían un asado, y con el resto de la madera sobrante hacían una figura y le decían, tú eres mi Dios. Y es realmente una aberración, porque el Dios que les había sacado de Egipto era el Dios creador de todas las cosas, el Dios todopoderoso. Estos no eran más que figuras que no podían hacer nada, ni aun por ellos mismos. Así se hicieron estos sacrificios, estos ídolos. Y dice Esteban, y en las obras de sus manos se regocijaron, figuras salidas de manos de hombres pecadores. Y sucede que cuando el hombre cierra su corazón para con Dios, luego Dios también les entenebrece el pensamiento y les entrega a cosas que ellos nunca debieron hacer. Y en este caso es Dios quien se aparta de ello y les entrega a que rindan culto al ejército del cielo, porque ellos le rindieron culto a Renfán, que era una deidad de estelar, y a él le rendían culto. Pero el peor culto que hicieron fue lo que hicieron al adorar y al ofrecer sacrificios a Moloc, el peor de los cultos hechos en contra de Dios. ¿Saben? Este ídolo Moloc es uno de los más abominables que encontramos en las Escrituras. Y no sé, realmente a veces cuando nosotros leemos en las Escrituras lo que hicieron, lo que pasaba con estos ídolos, realmente uno se sorprende y queda sin poder hilvanar el pensamiento al considerar cómo la mente humana llega a estos extremos. ¿Saben por qué? Porque a este ídolo le ofrecían en sacrificio
niños, infantes, algunos recién nacidos, o otros más grandes, eran llevados a los brazos de este ídolo y que por un conducto llegaban a un asunto donde había fuego y ahí los quemaban vivos. Era una tremenda, una terrible aberración. Y Dios prohibió a Israel hacer esto. Prohibió a su pueblo hacer esto cuando ellos tenían que obedecer al Dios santo y verdadero. Pero en esta ocasión, con mentes y pensamientos entenebrecidos, ocupados por las tinieblas, por Satanás, ellos llegaron a esto, a esta profundidad de pecado llegaron ellos, a ofrecer sacrificios humanos a un ídolo. Y usted a lo mejor está pensando, pero ¿cómo la mente del ser humano llega a tal extremo? ¿Se sorprende? ¿Nos sorprendemos realmente ante esto? Pero si nosotros pensamos en lo que está ocurriendo hoy día en nuestro mundo, no debiera sorprendernos, porque en nuestro mundo hoy día se está haciendo algo muy parecido. Se está quitando la vida al ser humano en el vientre materno a través de estas famosas leyes de aborto, del aborto, buscando algunas cosas, algunas causales por la cual se puede legalizar esto. Y fíjese que el ser humano es tan impredecible en su forma de pensar, porque de repente cuando ven que se está maltratando un animalito, un perrito, cualquier animalito, aparece la gente defendiendo la vida de ese animalito. Y en cambio, cuando se está quitando la vida a seres humanos, agachamos la cabeza y las autoridades dicen está bien. Y el único que puede dar y quitar la vida es Dios y nadie más. Así, amigos, no nos sorprendamos de las cosas que vemos que ocurrieron en otros tiempos, porque hoy día estamos viendo cosas similares y aún peores, solamente que se maquillan y se hacen ver de diferente forma, no tan cruel como en la antigüedad. Así, está refutando y está acusando a los judíos, a los israelitas, acerca de todas las aberraciones que se hicieron en Israel. Los mismos que ahora le están acusando a él de haber blasfemado en contra de Dios y en contra de la ley, con mentiras, con calumnias, ellos fueron los responsables, sus antepasados fueron los responsables de todas estas barbaridades que Esteban les está acusando ahora. Porque aunque los israelitas tuvieron un tabernáculo que fue hecho por manos de hombres preparados por Dios a través de Moisés, a quien Dios le dio exactamente el modelo y la forma y las dimensiones, cómo tenía que hacerse este tabernáculo, y que Moisés tenía que hacerlo exactamente conforme a lo que Dios le había ordenado, para que en él se rindiese servicio al Dios del cielo. Y cuando nosotros encontramos esta ordenanza de parte de Dios, que todo debe hacerse conforme a lo que Él ha ordenado, tenemos que reconocer que como hombres, como seres humanos, nosotros no podemos cambiar, no podemos modificar, no podemos quitar ni agregar a lo que es la palabra de Dios. Debemos entregarla tal cual
Dios la ha dejado escrita a través de los hombres que Él utilizó, los cuales escribieron inspirados por el Espíritu Santo, porque toda la Escritura es inspirada, toda la Escritura, no toda Escritura, sino toda la Escritura, y esto tiene que ver exclusivamente con lo que es la palabra de Dios. Y estas cosas que hemos estado viendo eran formas religiosas en que el hombre rendía cultos a los ídolos. Y el Señor ordenó este tabernáculo para que hubiera un culto verdadero para Él. Pero aun cuando tenían este tabernáculo, ellos fueron igualmente desobedientes a Dios. Y este tabernáculo fue introducido en la tierra prometida y este duró hasta el tiempo de David, porque David, él se dio cuenta que Dios estaba morando entre cortinas, y en cambio él tenía un palacio hecho de un material mucho mejor, más sólido, y él pidió a Dios levantar un templo a él, pero Dios no le concedió esa petición a David, sino más bien David preparó y juntó los materiales para que su hijo Salomón, él edificara este templo, y es muy conocido y muchos saben de este templo y de la dedicación de este templo al servicio de Dios. Ahora, más allá de lo que significa un edificio, una casa, Dios lo que mira más bien es el corazón del ser humano, el corazón de las personas que están rindiendo el culto, la adoración, porque pudiesen haber templos o lugares muy fastuosos, con mucho lujo, con mucha decoración, pero si el corazón de los que allí están no es conforme a lo que Dios necesita, de nada sirve que se esté utilizando un lugar así, solamente para llamar la atención. Mire lo que dice por medio del profeta Isaías el Señor. Jehová dijo así, estoy leyendo en el capítulo 66, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, ¿qué cosa? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Se fija? Dios no mira tanto el lugar donde el pueblo de Dios se reúne, se congrega, sino más bien Dios mira el corazón de aquellos que le rinden culto o le rinden adoración a Él. Así dice, cuando se dedica esta casa, este templo, dice Salomón en Primera de Reyes, está la oración de él, dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Y tú oirás en los cielos su oración, su súplica, y le harás justicia. Así, esa fue la idea de la edificación de este templo, esta casa. Pero Dios tampoco está circunscrito a un lugar
de habitación determinado, sino que toda la tierra es el estrado de sus pies. Así, Él mora en todo lugar. Él no está circunscrito a un lugar específico. Él está en medio de su pueblo, en medio de los que se congregan a su nombre, al nombre suyo. Por eso algunos se extrañan cuando nos preguntan a nosotros, por ejemplo, ¿cuál es el nombre de su iglesia? Y nosotros decimos, no tenemos nombre porque nos congregamos solamente al nombre del Señor Jesús, porque Él lo prometió, Él hizo una promesa, que donde hayan 2 o 3 congregados a su nombre, Él está en medio de ellos. Así, aquellos que se pavonean o que hablan de los lugares donde se reúnen y es más importante para ellos ese lugar que la persona que debiera estar en medio de su pueblo, tienen que reconocer que si es realmente pueblo de Dios, el lugar donde ellos se congregan es más importante porque el Señor Jesús está en medio y no por lo factuoso o por lo caro, por la edificación que se haya construido. Así Esteban dice y les acusa a estos israelitas y él dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ellos tenían la herencia de sus padres en ese sentido. Ellos resistían a la palabra de Dios, al Espíritu Santo, que es Dios mismo, quien quería que ellos se convirtiesen y se volviesen a Dios. Y Él no les está aquí reprendiendo como a israelitas, sino más bien como a gentiles que eran duros de cabeza, que no les entraba la palabra de Dios, duros de corazón, que no querían recibir el mensaje del Evangelio, que sus oídos estaban tapados para recibir la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo no podía aplicarles el mensaje a ellos porque ellos no lo recibían. Algo parecido ocurre también hoy día, queridos amigos, que están escuchando este programa. Porque la gente escucha el mensaje del Evangelio, escucha que Dios les amó de tal manera que para salvarles envió a su Hijo amado a este mundo para que Él, muriendo en la cruz, pudiesen darles vida eterna, perdón de pecados, y que ellos pudiesen escapar de la condenación. Pero sin embargo, la gente no quiere entender, no quiere recibir el mensaje del Evangelio, sino anteponen sus propios razonamientos ante la palabra de Dios. Y lo que nosotros queremos y Dios quiere también, por supuesto, es el querer de Dios, es que usted pueda entender, querido amigo, que usted nada puede hacer por sí mismo para salvarse, que solamente es Dios el que puede liberarles de la condenación eterna a través de la muerte de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Así le invitamos a que venga Cristo, a que a Él confiese sus pecados y que Él le va a dar perdón y le va a dar vida eterna. Vamos a escuchar otro himno antes de despedirnos. Compassions they fail.
Para terminar, queremos decirle a las personas que han llamado que el día miércoles se está poniendo delante la presencia del Señor en las oraciones a todas aquellas personas que están llamando por la oración, también en las oraciones personales. Y queremos hacer más invitaciones también. Queremos invitar a nuestras reuniones los días miércoles, viernes y domingo a las 19 horas, aquí en Pedro Aguirre Cerda 189, donde usted será muy bienvenido. Volvemos a ofrecer los cursos EMAU, cursos gratuitos, sin ningún compromiso, absolutamente ninguno, que usted puede estudiar en su casa sin ningún problema. Así puede comunicarse con nosotros a través del teléfono o a través del correo electrónico para recibir el curso. Si el Señor lo permite, estaremos nuevamente el jueves anunciando el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que el Señor le bendiga y que tenga un buen fin de semana. Ya.